y comprobar que lo que se está diciendo es en sí palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, y comenzamos la lectura de la palabra del Señor en el versículo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 4. Cada vez que abrimos la Biblia abre la mente de Dios, y Dios siempre está pensando algo en cuanto a nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo no sé de usted, pero yo vengo de una iglesia donde si uno está de acuerdo con lo que dice el siervo de Dios, uno suelta un fuerte y poderoso. Yo creo que hay que dar un curso a estos hombres de nuestra iglesia a cómo decir amén durante un sermón. ¿Verdad que sí? Porque a veces que cuando otros vienen a predicar, como que yo soy el único, mi hermano, que yo me siento ahí, agarro la Biblia y la meneo al aire y levanto las manos, amén, predíquelo, sí Señor, así es. Eso es bíblico, hermano. Dar su apoyo al predicador cuando él está predicando y declarando la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Bueno, David Peña también me ayuda, Toñito también de vez en cuando levanta la voz. Así que bendiciones. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Señor dice en su santa palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué lindo es poder llegar a los últimos días de la vida de uno mismo y poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a orar, porque el título del mensaje de esta mañana viene en forma de una pregunta: ¿cómo vas a terminar tú? Vamos a orar. Incline su rostro. Hermano Amadito Cruz nos dirige en oración, por favor. Hoy por hoy, en la viña del Señor, es extremadamente raro encontrar personas que se mantienen fieles, puestos en un solo lugar por un periodo de tiempo extendido. Muchos comienzan bien, se unen al equipo, se suben las mangas, le echan ganas,
pero muy pocos terminan de esa misma forma. Llegar al final de la vida habiendo permanecido fiel al Señor, con la frente en alto, sabiendo que hiciste todo lo posible con todas tus fuerzas humanas de servir al Señor con la vida que Dios te dio. Ese tipo de cristiano está en la minoría en la familia de Dios. Y en este capítulo 4 de Segunda de Timoteo encontramos un último encargo del apóstol Pablo, una última encomienda, una última súplica, un último ruego a su joven aprendiz Timoteo. Verdaderamente cada vez que llego a esta porción de la escritura me toca y me aprieta el corazón, porque, hermanos, siento que estas palabras están dirigidas hacia mi persona. Joven en el ministerio, no teniendo muchos años de entrar a la obra del Señor y quizá no teniendo la experiencia que otros han tenido en el pasado, me encuentro en una posición donde fácilmente pudiese yo sentir que estas palabras van dirigidas a... Me pongo en los zapatos del joven Timoteo, aprendiz y nuevo en el ministerio, recién llamado para servir al Señor, y me hago como que el apóstol me está pidiendo y rogándome a mí que me mantenga fiel, que sea sobrio en todo, que soporte las aflicciones que vendrán en el ministerio, que haga la obra de un evangelista, que sufra penalidades como buen soldado del Señor Jesucristo, porque es claro que la vida en el ministerio y en la iglesia y en la obra del Señor vendrán luchas y vendrán dificultades y vendrán apretones y vendrán tiempos difíciles y vendrán peleas y vendrán batallas, pero el soldado que permanece fiel, el soldado que persevera, el soldado que usa continuamente la buena armadura que Dios nos ha dado y permanece fiel hasta el fin, ese será recompensado. Hay 4 cosas que Pablo delinea de una manera muy enfática aquí en este capítulo 4 de Segunda de Timoteo. En el versículo 1 nos habla de la venida de Cristo. En los versículos 2 al 5 nos habla de la apostasía de los últimos tiempos. Del versículo 6 a 8 nos da una despedida, se despide él prácticamente de su joven aprendiz. Y del versículo 9 al 22 le da aliento y le da ánimo y fortalece el corazón de Timoteo y le dice de dónde vendrá la ayuda que él va a necesitar en esos tiempos tan peligrosos. Y como parte de sus últimas palabras, su despedida emocional, Pablo escribe una frase realmente cautivante que se encuentra en el versículo 7. Y mientras él escribe, estando él sentado en una prisión, en cadenas prácticamente, en una celda de una cueva, de una cárcel, se encontraba Pablo por haber predicado el evangelio y por haber sido fiel al llamado que el Señor había puesto sobre su vida. Y aún dentro de la cárcel sirvió como una luz en medio de las tinieblas, evangelizando a muchas personas y ganando a muchos para Cristo. Él sentado con esa vejez que se le despliega en su rostro y en esas canas que él tenía, agarra su lapicero y comienza a escribir estas últimas palabras diciendo: he acabado la carrera. Timoteo, hijo mío, aprendiz mío, no me queda mucho tiempo. Mi día y mi partida hacia el cielo está cercana. No me quedan sino pocos días para vivir sobre esta tierra, pero quiero decirte algo y te lo digo con toda la honestidad de mi corazón, para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo: he acabado la carrera. Hay un versículo paralelo a esto, se encuentra en Hechos capítulo 20 y el versículo 24, donde Pablo dice algo similar y dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este fue su deseo, y nuestro texto principal contiene el cumplimiento de este deseo, porque lo llegó a cumplir.
Aquí lo que él expresa en Hechos capítulo 20 versículo 24 dice que mi anhelo, mi deseo es que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de mi Señor Jesucristo. Y al final de sus días efectivamente se lo comprueba a Timoteo. Le dice: Timoteo, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. El gran evangelista reconocido del pasado, D.L. Moody, gran y poderoso predicador, ganó más de 1 millón de almas a los pies de Cristo, hermano. Él dijo lo siguiente. Él dijo: un niño lloró porque los huevos se habían quebrado al nacer los pollitos, pero al quebrar el cascarón habían cumplido su trabajo. ¿Sabes tú por qué todavía se habla del apóstol Pablo hoy día? Porque acabó y cumplió su carrera. ¿Sabes tú por qué se habla todavía de D.L. Moody y de Billy Graham? Porque efectivamente acabaron y cumplieron su carrera. ¿Sabes tú por qué todavía se habla hoy día de gente como John Wesley y hombres de Dios del pasado como John R. Rice? Porque efectivamente acabaron y cumplieron su carrera. ¿Sabes tú por qué todavía se habla hoy día de hombres como Pablo Marsh y como Daniel Garlick? ¿Sabe por qué? Porque efectivamente acabaron y cumplieron su carrera. ¿Sabes tú por qué se habla todavía el día de hoy de personas como David Leiva y como Antonio Gutiérrez Sr.? Porque efectivamente acabaron y cumplieron su carrera. Oh, hermano querido, hay un tremendo gozo de poder llegar al final de los días que Dios le ha dado a uno sobre la faz de la tierra, sabiendo bien y teniendo bien la paz en tu corazón, que hiciste y cumpliste efectivamente todo lo que Dios te mandó en cuanto al ministerio. No perfectos, porque nadie es perfecto. No a la cabalidad, porque nadie lo puede hacer de esa forma. Pero saber que hicimos y cumplimos el llamado de ministrar y de evangelizar y de servir y de poner nuestra parte y de hacer un poquito de lo mucho que se puede hacer en la gran obra de nuestro Dios y llegar al final de nuestros días y decir: Señor, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla. No siempre ha sido fácil, pero he guardado la fe. La razón por la cual muchos predicadores, maestros, obreros, diáconos, misioneros y evangelistas son olvidados prontamente es porque no cumplieron sus carreras. Cada cristiano debe anhelar ser como Pablo y cumplir la carrera y el propósito y llamado que Dios puso sobre tu vida mientras estuviste aquí en este mundo. Y me estoy dirigiendo a muchos cristianos de esta iglesia que me están viendo ahora mismo, que en el pasado tú antes tenías una posición de servicio aquí en la iglesia. Tú antes enseñabas alguna clase. Tú antes eras un diácono de la casa del Señor. Tú antes ejercías un puesto más alto de autoridad de lo que ahora tienes. Pero has menguado con el tiempo. Has mermado conforme han pasado los días. Y ya tu vida espiritual no es la que antes era. ¿Qué pasa? ¿Vas a llegar al final de tus días y poder decir como Pablo? I don't think so. ¿Cómo puede llegar un cristiano a los últimos días de su vida y efectivamente decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe? Bueno, para llegar al versículo 7 hay que atravesar el versículo 5. Amén. Así que quiero que vea conmigo, por favor, el capítulo 4 y el versículo número 5. Vamos a ir paso por paso, porque aquí hay varios pasos para poder llegar al tiempo donde uno pueda decir: he peleado la buena batalla. Versículo 5. ¿Cuál es la primera frase? Pero tú sé que. Amén. Gloria a Dios por los que han cumplido sus carreras. Gloria a Dios por los ejemplos que tenemos del pasado, de hombres y mujeres de Dios que llegaron y cumplieron y atravesaron esas puertas finales, entrando a la gloria del Señor con la frente en alto, como aquel olimpiado que llega a la meta final sabiendo que le dio con todo y va a ser apremiado por haber hecho su esfuerzo.
Primer paso, número 1, sé sobrio. Versículo 5 dice, pero tú sé sobrio. Lo primero que debemos de hacer es mantener nuestros ojos físicos y espirituales bien abiertos para observar todo lo que está pasando y sucediendo a nuestro alrededor. ¿Alguien dice amén? La palabra sobrio viene de la palabra griega nefos, y es la misma palabra usada en otro texto muy similar a este, en Primera de Pedro capítulo número 4 y el versículo número 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues ¿qué? Sobrios y velad ¿en qué? En oración. En ambas porciones bíblicas se usa directamente en conexión a la inminente venida de Cristo y conlleva el pensamiento y la actitud de ser vigilantes. La gran verdad comunicada aquí es que cada cristiano debe de estar atento a lo que sucede a nuestro alrededor y poniendo la mirada hacia arriba a la misma vez, sabiendo que de acuerdo a las profecías que se van cumpliendo, la venida de Cristo se acerca más y más y más. ¿Qué debemos de hacer ya que nos damos cuenta que el retorno de Cristo se acerca? ¿Qué debemos de hacer para ser más sobrios? Servir más al Señor, predicar más el evangelio, repartir más folletos de la palabra, salir más a visitar a otras personas, ganar más almas para Cristo. ¿Por qué? Porque el tiempo se está acabando. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. A mí me encantó la forma en que el pastor Carlos Arce nos informó de cómo es que en los tiempos escritos por el Señor en Mateo capítulo 24 se están cumpliendo. La reunión de esos grandes líderes religiosos en el Vaticano, hermano, yo no sé de usted, pero yo no lo sabía. El hecho de que el líder principal de la religión de los árabes, el líder principal de la religión de los judíos y el Papa, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, se hayan reunido y hayan hecho un acuerdo y se hayan intercambiado regalos y hayan puesto todas las manos sobre un arbolito ahí en el Vaticano. Eso es significativo, hermano. Eso es preparar la plataforma para la entrada del anticristo y el hombre de la perdición. El hecho de que estamos viendo de que China y Rusia se están uniendo cada vez más y más. El hecho de que estamos viendo de que todo se está girando alrededor de una moneda mundial y de un recurso mundial y de una nación mundial y de unir más a las naciones. Eso es preparar el reino para entregarse en la mano del anticristo, el hombre de la perdición. ¡Hey! ¡Sé sobrio! ¡Está atento! Busca bien, mira a tu alrededor. Entérate de las noticias, entérate de lo más reciente. Todo se está cumpliendo, las profecías de la palabra de Dios se están llevando a cabo a mínimo detalle. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, iglesia. Hace muchos años atrás, en el país de Japón había un hombre que era dueño de un perro. Y ese perro fue fiel. Era un acompañante, pero tan fiel de su dueño todos los días de su vida. Desde la puerta de su casa hacia la estación del tren que él tomaba todos los días para ir a trabajar. Oh my goodness. Este perro, increíble compañero de la vida. El momento que el hombre salía de la puerta de su casa, el perro iba detrás de él. Caminaba él hacia la estación del tren, el perro iba detrás de él. Se subía al tren, el perro ahí se quedaba y lo esperaba atentamente y sin fallar. En un cierto lugar distinguido, en un cierto lugar indicado, siempre y sin fallar, el perro se sentaba y esperaba que el jefe regresara. Y el momento que el jefe se bajaba del tren, ahí estaba el perro esperándolo para recibirlo y los dos caminaban a casa. Todos los días. Cada mañana, cada tarde, semana tras semana, mes tras mes, año tras año.
Y ahí se quedaba el perro, fielmente y sin fallar. Esta es una foto literal del perro tomado en ese entonces. Ahí en esa posición, ahí se quedaba las 8 horas del día en que el dueño entraba al tren, se iba a trabajar, regresaba y salía del tren, y ahí estaba el perro. Un día, el dueño murió en otra ciudad. Y el perro ese día se quedó ahí. Entró el último tren donde el dueño siempre estaba supuesto a entrar. Se abrieron las puertas y el dueño no bajó. El perro no podía comprender que su dueño no iba a regresar, así que él solo, fielmente, regresó a la casa antes del anochecer. Llegó a la casa en la mañana, regresó otra vez, se sentó en el mismo lugar y esperó al jefe las 8 horas hasta que el jefe saliera del tren y lo pudiese acompañar de regreso. Y claro, el jefe había muerto. Pero el perro siguió viniendo y siguió regresando cada mañana y cada tarde, buscando a ver si su dueño iba a aparecer por 10 años consecutivos. Sin parar, sin fallar, el perro llegó solito a la estación del tren buscando a recibir a su dueño. La fidelidad del perro impresionó tan grandemente a los japoneses del pueblo que construyeron una estatua en honor al perro en el mismo lugar donde el perro se sentaba, en la misma estación donde el perro venía y se sentaba todos los días para esperar a su jefe. Y llegó a ser tan popular el perrito que llegaron a distribuir varias de estas estatuas en diferentes escuelas públicas en todo el país, solo para conmemorar la fidelidad del perro. ¿A qué quiero llegar? Hermano, si un perro, y perdóneme, no estoy insultando a nadie, si un perro puede ser sobrio y esperar y vigilar la venida de su dueño, nosotros podemos vigilar y esperar con mucha anticipación la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sé sobrio en todo. Número 2, ¿cuál es la segunda frase que aparece ahí en el versículo 5 de 2 Timoteo capítulo 4? Véalo conmigo, estúdielo por favor. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo. ¿Cuál es la segunda parte? Soporta las aflicciones. Versículo 5. No solamente se trata de ser sobrio, pero hay que soportar las aflicciones. Hermano, el momento que tú decides servir al Señor, habrán problemas. Porque no somos de este mundo. El cristiano hijo de Dios que determina que va a terminar bien tendrá que enfrentar problemas, dolores, sufrimientos, quebrantos, persecuciones, traiciones, azotes, menosprecios y muchas diferentes crisis por amor al nombre de Cristo Jesús. Y son en los momentos más pesados de la vida donde se comprueba cuántos van a terminar bien su carrera y cuántos se van a quedar a medias. Dios te ha puesto en un ministerio, no te muevas de ahí. Dios te ha encomendado alguna tarea especial, sigue en curso de lo que Dios te ha dicho que hagas. No desmayes cuando vengan las pruebas, no desmayes cuando vengan las críticas, no desmayes cuando vengan los menosprecios de otros. Hay demasiados cristianos fluctuantes en nuestras iglesias que comienzan bien, se comprometen y al pasar el tiempo vienen las pruebas y se echan para atrás. Soporta las aflicciones. Esa salteadera de muchos cristianos, hermano, tiene que parar. Andar brincando de ministerio a ministerio, de iglesia en iglesia, eso no es el plan de Dios. El pámpano no puede permanecer si no se adhiere, si no permanece en la vid. Si vamos a terminar bien, tenemos que aprender a soportar. Y para eso se requiere no solo no ser tan sensitivos a las cosas que nos rodean. No desanimarnos y querer tirar la toalla y querer dejar la iglesia solo porque alguien nos dio una mala mirada.
No querer tirar la toalla y no querer dejar de venir a la iglesia solo porque alguien me pasó por al lado y no me saludó. No querer tirar la toalla y querer dejar de venir a la iglesia solo porque el pastor no tomó en cuenta lo que tú dijiste. No querer tirar la toalla y querer dejar de ir a la iglesia solo porque alguien no consideró tu valiosa, increíble opinión de lo que se debe de hacer. Soporta las aflicciones. Letra A. Soporta las aflicciones enviadas por Dios. ¿Sabes que de vez en cuando Dios te va a agarrar y te va a macanear un poquito? ¿Sabe usted qué pasa con una lata de gaseosa cuando usted la menea sin abrirse y la trata de abrir? ¿Qué sucede? Y hay veces que Dios tiene que agarrar nuestras vidas y macanearlas y moverlas un poco, porque estamos demasiado tranquilos, estamos demasiado cómodos, estamos demasiado pacíficos. Y viene Dios y mira lo que dice el versículo, dice: ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Dios quiere saber si tu corazón va a estar firme y tus manos van a ser fuertes. Él te toma por la mano y te mete por aflicciones y prueba tu corazón y te lleva desde la montaña hasta el valle más profundo de tu vida. Los valles de la vida son puntos de bajos ánimo donde Dios te va a atravesar, pero son áreas temporales, porque ningún valle es para siempre. Un joven en la ciudad de Londres había rendido su vida para servir al Señor, y él quería ser grandemente utilizado por el Señor, así que comenzó a prepararse para el ministerio. Y cabal antes de su ordenación, el concilio requirió de que él predicara un sermón de prueba delante de un grupo selecto de pastores. Así que él se preparó, él estudió, él agarró su bosquejo, él escribió todo lo que iba a decir, y cuando le tocó el día estaba tan tenso y subió a predicar, y la situación lo tenía pero bien nervioso. Y aún más, su novia, ahora su comprometida, estaba sentada ahí en medio de la audiencia. Y en medio de toda su ansiedad, el pobre dejó que los nervios se apoderaran de él y desaprobó delante del grupo de pastores. No solamente había fallado en predicar un sermón aprobatorio, pero por causa de su mala presentación, su novia decidió dejarlo y quebrar la relación. El pobre entró en una batalla terrible con la depresión, y después de pasar un tiempo prolongado a solas con Dios, decidió dejar todas sus cargas delante de Él. Y fue ahí donde se dio cuenta que Dios estaba trazando un nuevo y maravilloso plan para su vida. No se dio por vencido. Se levantó, se subió las mangas y vino delante del concilio de pastores para buscar su ordenación al ministerio. Intentó y estudió y practicó y ensayó, y esta vez aprobó su examen final de predicación y fue ordenado al ministerio como pastor. Su nombre, G. Campbell Morgan, uno de los más reconocidos y más destacados predicadores en la historia del fundamentalismo americano. Logró tocar los corazones de millares de personas con sus predicaciones, y va a escribir una serie de comentarios bíblicos muy reconocidos, y dejó un legado espiritual maravilloso de sermones bíblicos que todavía siguen inspirando a millones de personas. Todo eso se hubiera echado a perder si G. Campbell Morgan no hubiera aprendido lo que es soportar las aflicciones. ¿Cómo vas a reaccionar tú cuando Dios te introduzca a una aflicción? Tenemos que soportar las aflicciones que acompañan la vida cristiana. Tenemos que soportar las aflicciones de Dios cuando vienen en forma de una prueba. Número 2, soporta las aflicciones que vienen por disciplina. ¿Alguien dice amén?
Hebreos 12 versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, si soportáis la disciplina, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Cuántos serán honestos y decir: pastor, a mí Dios me ha dado en el pasado? Amén. Yo seré el primero en levantar mi mano. A mí Dios me ha penqueado en el pasado, hermano. ¿Y sabe qué? Duele, pero es para bien. Hay buenas e importantes lecciones que el cristiano puede aprender en las bendiciones que Dios da, pero en las pelas que Dios da también. Si tú solo aprendes cuando Dios te bendice, entonces no estás aprendiendo bien a Dios. Dios quiere enseñarnos grandes e importantes lecciones en las bendiciones, pero también en los azotes que Él nos tiene que dar. Y no seguir sus instrucciones y no obedecer sus mandatos acarrea castigo, acarrea disciplina y acarrea la ira de Dios sobre nuestras vidas. Le voy a dar un ejemplo personal. Recuerdo bien cuando recién llegué a Estados Unidos para ir al seminario y prepararme como pastor. Hermano, en Guatemala yo nunca había trabajado ni un día de mi vida. Éramos misioneros. El trabajo nuestro era en la iglesia. Nuestra vida era la iglesia. Nuestro respirar era la Iglesia Bautista Jesucristo Salva, allá en la zona 18. Yo no sabía lo que era tener un empleo. Yo no sabía lo que era tener un horario de trabajo. Yo no sabía lo que era ir a trabajar a un trabajo secular y ponchar la tarjeta y entrar y hacer sus 8 horas y salir después y ponchar otra vez y recibir un cheque semanal. Yo no sabía qué era eso, pero tenía que hacerlo para sobrevivir y pagar mi cuenta mensual del colegio. Así que a nomás llegar a Tampa, conseguí mi primer trabajo. Me dieron un trabajo en la universidad como guardián de seguridad. Yo me creía la gran cosa. Y mi salario inicial, $8.50 la hora. Yo pensé que estaba ganando una fortuna al año, hermano. Y comencé a trabajar. Y fue una experiencia maravillosa que nunca se me va a olvidar, porque me acuerdo hasta el día de hoy cuando recibí mi primer cheque. Yo miré el cheque y yo dije: I don't know what to do with this. ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a comer, vamos a ir a jugar voleibol, vamos a ir a pescar. Me sentí emocionado. Ahora mire, siempre desde temprana edad mis padres me habían enseñado que el diezmo era del Señor. Y recuerdo cuando recibí ese primer cheque y le dije al Señor: Señor, voy a comenzar con 1%. Y si está bien contigo, voy a incrementar lentamente ese 1% hasta llegar a un 10%. Porque cuando ya tenga mi platita en el banco, me va a ser más fácil diezmar. Como muchos que me están viendo acá. Así que hice ese trato con Dios y comencé. Y la primera semana, par de pesitos a la ofrenda. La segunda semana, otro par de pesitos más a la ofrenda. La tercera semana, otros 2 o 3 pesitos más a la ofrenda. Y duré un rato así, hermano, solo dando una pequeñita fracción de todo lo que Dios me daba. Después de 3 meses, de la nada, se me arruina el carrito que mis padres me habían dejado. Un Saturn Station Wagon, mi primer carrito que tuve que, mire, cómo amaba yo ese carrito. Y se me arruina y lo llevo al mecánico. El mecánico lo estudia, lo observa y me da el costo para arreglarlo. Y el costo del arreglo era exactamente la cantidad de 3 meses de diezmo que yo le debía al Señor.
El Señor me habló y me dijo: o me lo das o te lo quito. Y muchos cristianos que me están viendo ahora mismo siguen luchando con Dios. Y te está diciendo a ti lo mismo: o me lo das o te lo quito. Disciplina de Dios. Y Dios nos tiene que dar. Y Dios nos tiene que azotar. Y no entendemos por qué se nos rompe la lavadora. Y no entendemos por qué se nos arruina el carro. Y no entendemos por qué nos da un dolor de muela. Y no entendemos por qué tenemos que ir al doctor. Y no tenemos por qué tenemos que ir al hospital. ¿Por qué? Dios te está pasando factura. Y es mucho mejor diezmarle a Dios que andarle diezmando al mundo a través de Dios. Mi esposita, ella en este sentido nunca ha batallado. Y recuerdo muy bien cuando estábamos de novios, el primer trabajo de ella fue en Steak and Shake. ¿Cuántos han ido a Steak and Shake? ¿Ya? Y precisamente el Steak and Shake de la Sheldon y de la Gun Highway, allá arribita cerca de Citrus Park. Ella entraba casi todas las tardes, trabajaba el segundo turno, desde como las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y le iba bien los fines de semana porque toda la gente iba al cine, y después del cine salían del cine y querían ir a comer a Steak and Shake. Así que mi esposa era una mesera. Y ahí estaba mi esposita, hermano, lidiando con todos estos clientes y gente buena y gente mala. Y hay veces que daban propina y otras veces que no daban propina. Y malacate los que no daban propina. Amén. Ella dependía de la propina porque solo el salario normal de Steak and Shake daba como $4 la hora. Uno tenía que depender de las propinas. Y mire, Dios fue tan fiel en suplirle todas las necesidades que ella tenía hasta el último día que ella se graduó, porque con ese trabajito part-time ella se mantuvo y se sostuvo. Y una semana, la iglesia Westgate estaba atravesando una situación financiera bien crítica. Estaban así de perder uno de los 3 edificios que ellos tienen. Y el pastor americano hizo una reunión especial con todos los miembros de la iglesia después del culto. Les presentó la situación y le dijo: hermanos, si no recibimos de Dios un milagro, y si no recibimos cierta cantidad de dinero, vamos a perder un edificio. El banco nos va a venir y nos va a trancar las puertas y nos va a cerrar. Y cada quien, Dios empezó a tocar el corazón. Cada quien empezó a dar una cierta cantidad. Esa semana era uno de los mejores fines de semana que mi esposita había tenido como mesera. Dios le había dado $468 esa semana. Y eso para una mesera, hermano, that was big money. Ok, $468 toda la semana. Ella contaba con ese dinero para pagar sus cuentas y para comprar sus cosas personales. Y Dios le apretó el corazón y ella decidió dar toditos los $468 a la necesidad de la iglesia, sin batallar con Dios, sin pelear con el Espíritu Santo. Vino y los dio. Y dijo: Señor, yo voy a confiar en ti. Tú sabes que yo necesito ese dinero, pero yo voy a confiar en ti de que tú me lo vas a proveer. La siguiente semana, en un día normal, no estoy hablando de un viernes o un sábado, un día normal, creo que fue martes, esa noche Dios entró a una cantidad increíble de gente a comer al restaurante. Y esa noche, solo esa noche, mi esposa salió con $468 en el bolsillo. Dígame usted si nosotros no somos testimonios de la fidelidad de Dios. Es que Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que dan por fe. Dios bendice a los que dan con el corazón. Dios bendice. No seas terco cuando Dios está tratando contigo. Aprende la primera vez, no seas duro.
Debemos de soportar aflicciones que vienen en forma de pruebas. Debemos de soportar aflicciones que vienen en forma de disciplina. Número 3, hay que soportar las aflicciones que vienen por medio de persecución. Tú pues sufre penalidades como buen soldado del Señor Jesucristo. Es fácil servir al Señor cuando la gente te tira flores, pero es muy diferente hacerlo cuando esas mismas personas comienzan a lanzarte piedras. Tu apoyador más grande se puede convertir en tu más grande enemigo en el espacio de un par de horas. Ten cuidado. Sé sobrio en todo. Número 2, soporta las aflicciones. Y con esto termino. Número 3, haz obra de evangelista. Versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Lo tiene un fuerte amén. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y me encanta, dice la última parte, cumple tu ministerio. Esa palabra obra conlleva el pensamiento de trabajo. Debemos de trabajar para ganar almas para Cristo todos los días. Esa palabra evangelista, haz obra de evangelista, viene de la palabra griega, y no me que trate de tratar de pronunciar esto, eujalistes, ¿ok? Y esto significa predicador del evangelio. El trabajo número 1 de un predicador, cada vez que se para detrás de un púlpito, es predicar el evangelio. Mateo 16:15 dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermano, para poder terminar bien tenemos que trabajar. La obra de un evangelista es para los diáconos. La obra de un evangelista es para los sugieres. La obra de un evangelista es para los consejeros. La obra del evangelista es para los maestros de escuela dominical. La obra de evangelista es para las hermanas de cuna. La obra de evangelista es para los hermanos del coro. La obra de evangelista es para los hermanos de sonido. El cristiano tiene que proclamar ser hijo de Dios y tiene que hacer la obra de evangelista. Qué triste es cuando ya no hay una carga por la gente inconversa, cuando ya no hay pasión por las almas perdidas, cuando ya no hay entusiasmo para ver gente venir a los pies de Jesús. Ganar almas quizá no sea tan emocionante como otra de las cosas temporales que tú y yo hacemos, pero se trata de cosas eternas. Se trata del futuro de una persona en el infierno o en el cielo, de la condenación o la salvación de una persona individual. 4 años después de hundirse el famoso inundible barco del Titanic, un joven escocés se levantó en una reunión y dijo lo siguiente, dijo, yo soy un sobreviviente del Titanic y esta es mi historia. Y se puso de pie y comenzó a hablar de la experiencia que él había tenido estando en el Titanic. ¿Alguien está conmigo? Ya voy a terminar, hermano, denme toda su atención aquí en esta última parte. Uno de los pasajeros del Titanic era el reverendo John Harper, un predicador que estaba viajando hacia los Estados Unidos para pastorear la famosa iglesia Moody Memorial Church. El año anterior él había predicado una campaña de una semana entera y el Señor había obrado tan poderosamente en la campaña que llegó a durar de una semana a 3 meses. Imagínese usted, 3 meses. Cuando la iglesia se vio en necesidad de un pastor, llamaron al reverendo Harper y el reverendo Harper aceptó, y John Harper hizo el viaje desde Londres hasta Estados Unidos en el gran barco inundible del Titanic. Ahí estaba John Harper. Cuando el barco se comenzó a hundir, John Harper comenzó a correr hacia arriba y hacia abajo esa noche sobre todo el cubierto del barco, gritando y diciendo, mujeres y niños, y aquellos que no conocen al Señor, a los botes de salvavidas. Y cuando se acercó a mí, dijo el joven, me preguntó si yo era salvo. Yo le dije que no. Agarró su salvavidas, se lo quitó y me lo dio y me dijo, tú necesitas esto más que yo. Y me presentó el evangelio. Habíamos bajado a entrar a uno de los barcos pequeños
Ya estábamos en el barco de salvavidas para salvar nuestras vidas esa noche, cuando comenzamos a ir y vi un pedazo de escombro flotando en el agua y encima de él estaba John Harper. Y cuando me vio me dijo: ¿ya recibiste a Cristo? Yo le respondí: no. Y él me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en eso el viento y la marea se lo llevó por otro lado. Al rato, el mismo escombro donde estaba John Harper volvió a flotar cerca de nuestro bote, y esta vez con una voz más debilitada, él me dijo: ¿ya recibiste a Cristo? Y una vez más le dije: no. Y con la poca voz que le quedaba a John Harper, él miró al joven escocés y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y una vez más el viento y la marea se lo llevó flotando a otra parte. Eso fue lo último que logramos ver de John Harper. Pero en esa noche, debajo de 1 millón de estrellas en el cielo y con 5 kilómetros de océano debajo de mí, yo creí en el Señor Jesucristo y puse mi fe en el Señor Jesucristo de John Harper. Y esa noche fui salvo. El reverendo John Harper cumplió su obra de evangelista. Y así como John Harper, Pablo llega al final de sus días diciendo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Oh hermano, todo el mundo quiere llegar al versículo 7, pero para poder llegar al versículo 7 hay que atravesar el 5, y dice: pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Padre, gracias. Muévete, Espíritu de Dios, en los corazones en esta mañana. Haz según tú quieras y haz según sea tu voluntad. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie viendo, con respeto a Dios. Queremos ser muy respetuosos, pues tenemos varias visitas en esta mañana. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿te has puesto a pensar en qué viene después de la muerte? ¿Qué sería hoy de tu vida si la muerte viniese por ti? ¿Dónde estarías en este preciso momento si tu corazón dejara de palpitar? De acuerdo a la Biblia, tú tienes un espíritu que te fue dado por Dios, y ese espíritu seguirá viviendo, sea para bendición en el cielo o para condenación en el infierno. La Biblia habla de únicamente 2 lugares donde tú puedes ir al morir: o el cielo o el infierno. ¿A dónde vas tú si mueres en esta noche? Si nunca has recibido a Cristo, así como este joven escocés en ese bote de salvavidas, en esa noche terrorosa del barco del Titanic, si no has tomado esa decisión, vas a ir al infierno si mueres el día de hoy. Por favor, ven a Jesús.
Oh, te lo estoy pidiendo con todo el corazón. No desprecies el llamado de Cristo. Así como John Harper le gritó a este joven escocés: cree en el Señor Jesucristo. Yo te estoy pidiendo, por favor, lo mismo. Cree. Pon tu fe en el Señor. Yo no estoy hablando de un cambio de iglesia. Yo no estoy hablando de un cambio de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús en tu corazón. Él lo único que quiere hacer es salvar tu vida hoy. Habrá alguien hoy dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Jesús. Ore por mí. Yo quiero creer en Él como mi Salvador. Levante la mano ahí donde está. Yo quisiera orar por usted. ¿Habrá alguien hoy? Levante la mano. Nadie le va a penar, nadie le va a avergonzar. Yo solo quiero orar con usted y por usted. Levante la mano. Pastor, ore por mí. Cuando yo muera un día, quiero ir al cielo con Cristo. Levante la mano. Quiero saber en mi corazón que un día iría al cielo. Levante la mano. Gloria a Dios. Cristiano, hijo de Dios, ¿estás corriendo tu carrera? ¿Estás siendo sobrio? ¿Cuántos hoy dirán: pastor, yo quiero que Dios me ayude a ser un cristiano más sobrio, más atento y más alerta? Yo quiero imitar la fidelidad de ese perro y esperar ansiosamente la venida de mi Jesús. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos dirán: pastor, la vida no es dura y el ministerio peor? Yo sé que vendrán dificultades, yo sé que vendrán aflicciones, yo sé que vendrán pruebas, pero yo quiero que Dios me ayude a mí a soportar las aflicciones para poder acabar bien mi carrera. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Alguien dirá: pastor, yo quiero que Dios me ayude a ser un mejor ganador de almas. Quiero cumplir la obra de evangelista. Yo quiero ser un mejor testigo de mi Jesús. Dejar el miedo, dejar la timidez y compartir más el evangelio. Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. ¿Cuántos hoy con toda honestidad dirán: pastor, yo no sé cuánto tiempo a mí me queda sobre esta tierra, pero mi deseo es cumplir el ministerio que Dios me ha dado? Y como muchos otros en el pasado, quiero llegar al final de mis días y poder declarar con toda confianza y decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Levante la mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le habló al corazón. Yo le invito a venir al altar. Venga usted, doble rodilla aquí con nosotros. No hay un lugar mejor y más precioso para venir a tener comunión con Dios que aquí en el altar. Venga usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. Acérquese usted. Donde quiera que haya un lugar disponible, busque a Dios. Ahí donde está, platique usted con Dios mientras cerramos en oración. Amante Padre, queremos presentar nuestras vidas delante de tu presencia una vez más, suplicando tu gracia
rogando que tú seas misericordioso en perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Como buenos soldados de Cristo, queremos poder llegar al final de nuestros días habiendo soportado bien las aflicciones de un soldado, habiendo sido sobrio en todas las áreas posibles, atento y alerta a lo que nos está pasando, y habiendo cumplido nuestro ministerio y habiendo hecho la obra de un evangelista. Gracias por las aflicciones de la vida. Hay veces que las aflicciones vienen por prueba directa tuya. Te agradecemos, porque en cada prueba hay una lección valiosa que podemos aprender. Te bendigo, Señor, por las pruebas que vienen por disciplina. Y tú, como buen padre, al que amas, disciplinas, y al que tienes por hijo lo azotas por amor a nuestras vidas. Perdónanos por nuestra dureza. Perdónanos por las veces que hemos peleado contigo sobre algo. Oh Señor, queremos ser hijos entendidos y recibir tu disciplina cuando venga como una bendición de Dios. Padre, te suplico, te doy gracias por las aflicciones que vienen por persecución también. Todas las aflicciones de la vida, te pido que nos des la constancia y la firmeza de seguir hacia adelante con nuestra mirada puesta en tu persona. Límpianos de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantémosle al Señor: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies
entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, hoy me postro bajo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más grande. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Qué lindo es el Señor. Ok, padres de jóvenes aquí en estas primeras bancas de este lado, y parejas que van al retiro por este lado acá, por favor. Ok, Padre, bendice nuestra salida el día de hoy. Tráenos con bien a tu casa en esta noche una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados. Cuídese mucho. Un abrazo a alguien al salir, por favor. Y será entonces hasta la próxima. I'm gonna need the sound